Hoy nos encontramos en la Facultad de Educación de la UNED para entrevistar al doctor Roberto Aparici sobre el tema de la narrativa en los videojuegos, el tema que ocupa el módulo cuarto del Diplomado en Gamificación del ESAE-ILSE. La escuela utiliza, lo sabes muy bien, y lo sabéis muy bien vosotras y vosotros que estáis del otro lado, que la escuela usa parámetros lineales. De alguna manera articula, nos forma, nos cuadricula para entender las cosas de esa manera y no de otra. Estamos atrapados en un laberinto, estamos atrapados en la linealidad. Cuando se crea la Universidad a Distancia, la UNED, se pensaba en un solo tipo de relato. Vamos a ver en esta especie de galería este pasillo del tiempo. Este tipo de evolución, como podemos ver, se incorporan los DVDs, las producciones mediáticas, se hace una búsqueda de los grandes relatos de los siglos XVII o XVIII para ciertas áreas del conocimiento, se van a los documentos originales y algo característico, digamos, de la posmodernidad, que es ese juego que tiene que ver con lo nuevo y lo viejo y lo nuevo, cambiar de escenario de manera continua. Y en ese cambio de escenario tenemos un ejemplo claro en los videojuegos, ¿no? Totalmente. El videojuego va a dar un salto. En la UNED, lamentablemente, no se ha experimentado el tema de los videojuegos, pero el videojuego va a dar un salto a las narrativas no lineales. Nosotros hemos puesto, de alguna manera, en los escenarios pedagógicos, contar como si se tratara de un videojuego. ¿Cómo podemos aprender de los videojuegos para aplicarlos a los escenarios didácticos? Digamos, de alguna manera, hagamos un repaso por esto. Vamos a hacer un paseo por esto, un recorrido. Digamos que este sería el museo de los medios, el museo sobre todo del siglo XX. Esto caracteriza a la cuestión mediática del siglo XX, a la cuestión narrativa del siglo XX. A fines del siglo XX vamos a tener los primeros videojuegos, las primeras formas de contar no lineales. Y donde tenemos nosotros como jugadores, tenemos un papel muy importante, ¿no? Sí. Porque cambiamos la historia, ¿no? En el inicio respondía de alguna manera a los medios convencionales, lo de emisor y receptor, las teorías funcionalistas, hasta que se da un salto. Y ese salto es que los jugadores, los jugones, van a ser protagonistas. Los jugones van a crear parte del juego, van a establecer una relación dinámica. Y de alguna manera, si esto lo aplicamos a la educación, es que dentro de la educación los alumnos y las alumnas pueden ser creadores. Claro, que son profundos. Vamos a pasear con la cámara por este pasillo. Este pasillo es como si fuera uno de los escenarios de un videojuego. Sí. Y ahora vamos a girar precipitadamente por aquí. Y vamos a correr un poco. Para llegar a la siguiente etapa. A la siguiente etapa. ¡Oh! Pero cuidado, cuidado. Que bueno, pues otra vez estamos dentro del videojuego de la UNED. Sí, la cuestión es, tú puedes crear un videojuego. Una cuestión fundamental para crear un videojuego es una cuestión de la navegación. Cómo creas laberintos en estos pero vamos a otro lugar. Y ese otro lugar
tiene que ver con el siglo XV. Los relatos, vamos a las bibliotecas convencionales. Claro. Vamos A los libros. A los libros. A meternos por el laberinto, por la narrativa de Por la narrativa que tiene este propio edificio. Pero sí, de pronto quedo atrapado. Claro, no hay salida. No hay salida. Es como si nosotros, en un videojuego, cogemos el escenario equivocado. Claro. Cogemos el camino equivocado. El camino que quien ha diseñado el juego nos hace llegar a un sitio que no tiene salida. Pero Sí. también este diseño lo tienen la infraestructura, los edificios públicos. Totalmente. Los edificios, de alguna manera, aunque no pensaron en videojuegos, tienen una forma para navegar a través de él. Entonces, lo que te sugiero a ti que vas a producir, a realizar un videojuego, tu maestro o maestra mexicano, diseña el escenario, diseña los lugares, cómo vas a navegar, cómo vas a caminar por esos sitios. Una cuestión clave en un videojuego es la navegación, es cómo navegas de un sitio a otro. Aquí salimos a otro nivel del juego. Sí, pero a su vez, otra de las cuestiones fundamentales es la interactividad. Es decir, cómo navegas en el escenario y qué relación va a establecer ese usuario con ese escenario y qué peligros va a atravesar. Y ahora vamos a entrar al siglo XV, a la derecha. Claro, a la biblioteca analógica. Vamos a entrar al escenario al que Umberto Eco le dedica en su novela. Es decir, fijaros que las bibliotecas son espacios estáticos, son espacios que corresponden a una determinada época de la cultura. De alguna manera es cómo vivimos en el siglo XV y a su vez cómo vivimos en el siglo XXI. Fijaros, no nos permiten hablar. En las bibliotecas nos dejaron entrar, pero sin hablar. No se puede hablar. Es decir, es la cultura del silencio, pero en el videojuego es la cultura del silencio y la cultura del ruido, del enigma, de las pasiones, de las emociones. Esto es el siglo XV, esto es el siglo XVI, pero vosotros y vosotras, cuando hagáis un videojuego, vais a encontraros y enfrentaros en el siglo XXI. Claro, porque como jugadores, cuando nos introducimos en un juego, tomamos una postura más crítica y nos atrevemos a hacer otras cosas que en el mundo real no haríamos. Digamos que a su vez se ha fomentado la cultura de los monasterios en la biblioteca. Es decir, como si fuera necesario el silencio para pensar. El silencio se necesita para cierto tipo de cosas, pero para otro tipo de cuestiones es necesario un diálogo, la reflexión, leer en voz alta. Claro. Es decir, se ha creado un mito alrededor del silencio. Es decir, el silencio está muy bien para ciertas cosas, pero para otras, incluso para la lectura de un libro, es necesario el sonido, la voz. Es decir, ¿hasta qué punto, hasta qué lugar los mitos alimentan este silencio alrededor de este sitio del siglo XXI, pero que es del siglo realmente XV? Esto es la cultura Gutenberg. Claro. Y nosotros luchamos entre la cultura Gutenberg, que la escuela te impone, la universidad te impone, a la cultura del juego, la cultura de la posmodernidad, la cultura de la fragmentación. Claro, porque este silencio también lo tenemos en las clases tradicionales.
Totalmente. Y sin embargo, no hay un interés por aplicar el videojuego o la gamificación al aula, porque supone disrupción. ¿Cómo se puede solucionar eso? En primer lugar, los sistemas educativos deberían replantearse. Se sigue reproduciendo lo que se hacía en el siglo XVIII o XIX, cuando se crea la escuela. La escuela es un producto del siglo XIX de la sociedad industrial. Tiene una determinada identidad, pero en el siglo XXI la escuela como la universidad no responde a los mismos cánones, y en esos momentos estamos en una lucha invisible entre lo viejo y lo nuevo, cómo los escenarios del siglo XXI no se corresponden realmente con el siglo XXI y estamos metidos en un sitio y en un siglo que no nos corresponde. La primera cuestión es formar a los responsables de la educación, los ministros, los secretarios, los grandes popes que dirigen los destinos de un país, los destinos educativos. Y hay que formarlos. Ellos siguen reproduciendo las cosas como se fueron formados. Es la cultura de la reproducción. Y frente a esa cultura de la reproducción, esa cultura del papel, que no la niego, pero hay otro tipo de cultura, hay otro tipo de interpretar los fenómenos actuales. Y hay la cultura, la economía y la educación de lo digital, de lo no lineal. Vamos a verlo en otros lugares. Bueno, Carmen, esa, digamos, corresponde a la primera fase narrativa que ha tenido la UNED. Estos relatos, esta narrativa, era la narrativa de los medios impresos. Yo le denomino la narrativa gutenbergiana, que predomina aún en la mayoría de las instituciones. Lo interesante es ver cómo en la propia universidad se evoluciona de una narrativa a otro tipo de narrativa.